Sí, pues. Ya, ¿La repetimos? Repitamos. Éxito del primer ensayo en pacientes del fármaco Omomink. No sé cómo decirle la verdad. Oiga, doctor, ¿estamos cerca de la cura del cáncer? Es verdad. Bueno, es un gran paso, es muy importante porque, si me permiten, voy a usar Por favor. Por favor, vaya nomás. la pizarra porque ¿Ya? básicamente, si ustedes piensan, cuando una persona sufre de un cáncer, supongamos, por ejemplo, un cáncer de mama, Ya, ¿ah? Tenemos ya, muy una bien. dama, ya, y tiene un cáncer de mama. ¿Qué solución tiene hoy en día? ¿En qué pensamos? Básicamente, alternativa, cortarlo, sacarlo, ¿no es cierto? Se Cirugía, ¿ya? ¿Qué otra alternativa? Radiación, Sí, radioterapia. la radioterapia. Pero la radioterapia quema no solo el cáncer, quema todo el tejido alrededor. Puede tratar de hacerse lo más preciso, pero tiene Ya. algunos efectos. Y la otra posibilidad es quimioterapia, ¿no es cierto? Y la quimioterapia también, ¿qué problemas tiene? Se le cae el pelo, ¿no es cierto? Sí. Mata otras células, no solo las células Y cancerosas. debilita mucho. Y debilita mucho. ¿Qué viene a hacer este medicamento Omomik? Omomic. Sí. En el Está difícil. fondo, esto se origina, el cáncer, cuando lo detectamos como un tumor, ya es un grupo de células. Ya. Pero esto ocurre en células individuales, que supongamos que normalmente es así, es una célula normal, pero se transforma en una célula así, ¿no es cierto?, cancerosa. ¿Ya? Ya. Y ahí está, se empieza a multiplicar. Y esto ni siquiera a nivel celular, sino adentro está codificado por esto, que son fibras de ADN. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió? Que hay una proteína previa, que es la proteína MYC, ¿no Sí, es cierto? Tal cual. Y se tiene que unir con otra proteína, que es como una llave o una cerradura. ¿Ya? Se unen ambas y se unen acá. Y eso genera la reproducción de las células cancerosas. Lo que hace el Omomix es una suerte de llave falsa. Esta pieza es una llave falsa, ¿no es cierto?, que se une acá y crea una unión falsa que no reproduce las células cancerosas. Y lo frena y no hay reproducción. Doctor, déjeme hablar en jerga futbolística. Ya. Voy a poner la pelota contra el piso y a levantar la cabeza, como se dice, ¿no es Ya. cierto? Estamos hablando de que el cáncer es el drama de cualquier familia en el mundo, no solo en Chile. Sí. Lo vemos todos los días, nos esforzamos por hacer campañas para la detección temprana. En los países desarrollados también. Bueno, obviamente hay tratamientos que son atroces, que arruinan familias, de todo tipo. Está el factor psicológico. O sea, a ver, estamos hablando de que es una tragedia cuando Sí. llega un cáncer a una familia. En Es una distintas tragedia, da miedo, da todo. Y todo lo que significa lo que ya he explicado. Usted está diciéndome que se ha probado con éxito un fármaco que podría eventualmente en un plazo no sé de cuántos años, porque todo esto tiene que tener algo clínico, terminar con este drama o al menos reducirlo. Esto es lo que yo creo que ha esperado la humanidad los últimos 50 años. Lo que podemos decir es que abre una puerta de esperanza. No es que ya esté la solución, hay que ser muy concreto. ¿Por qué? Ya, ¿por qué? Es que es tremendo, ¿ah? Los estudios en humanos comienzan primero por los estudios experimentales. Claro. Este grupo de investigación ¿Ya? en España, esto ya lo hizo con animales de experimentación, con condiciones de Ya. ética, que los animales no sufran y todo, hecho. Después ¿Le viene... puedo agregar algo ahí? Eran ratones con cáncer al pulmón.
Exacto. Y no tuvieron efectos secundarios graves. Exacto. Y ahí básicamente se vio que podía ser de utilidad pulmón, como bien dice Francesco, puede ser en próstata, Ah, también. puede ser mama también, y se ha visto que también sirve en páncreas, ¿no es cierto? Y en ovario. Ah, mire. En Oiga. todo eso la proteína MIC ha jugado un rol. Eso ya se probó. Ya. Ahora, cuando se pasa a humanos, ¿Esa es la etapa que falta? ya lo que está contando Francesco es el primer estudio en humanos. Fase 1, check, ya se hizo. ¿Y qué resultó en humanos? Ojo, que cuando es fase 1 estamos viendo si es seguro, si no provoca ningún problema de Secundario. intoxicación secundario. Doctor, mire, ¿Y cuál es en la pantalla dosis? justamente lo que usted decía recién, ¿no? Omomic. Omomic, el fármaco contra el cáncer que ha logrado reducir un tumor de páncreas en un ensayo clínico fase 1, es decir, el avance de lo que veníamos hablando recién. Exacto, ya se probó en humanos y en humanos se ha visto que logró reducir un cáncer de páncreas, esta glándula larga que está en la cavidad abdominal con un cáncer, logró disminuir de tamaño con este tratamiento en un estudio pequeñito, fase 1. Entonces es una muy buena noticia, pero se requiere todavía fase 2, donde son más pacientes y se ve mucho con mayor número la seguridad, y finalmente fase 3, que ahí ya se da la aprobación. Ojo que hicimos esto mismo para las vacunas del COVID, pero a Exactamente. velocidad récord. A velocidad récord hubo que hacer esto. Y probablemente sigamos nosotros experimentando esa fase, porque lo hicimos tan rápido con las vacunas no podíamos esperar. Exacto, y muchas Doc, veces... la pregunta, mire, esto cuando vienen estas noticias así de que el cáncer, que es algo que a todos le tenemos miedo, la gente que fuma, la gente que tiene, qué sé yo, antecedentes. Imagínate las mujeres con el sobre cáncer todo de porque, mama. por ejemplo, El sol. un cáncer de pulmón o un cáncer de páncreas son tremendamente agresivos. Sí, o sea, sí. esto, por ejemplo, el de próstata de mama, detectado a tiempo, Tienen más tienen tratamiento. mejor pronóstico. Claro. Pero hay algunos que son tremendamente agresivos. Entonces, cuando uno ve que hay una luz de esperanza, digamos, en ese susto que todos podemos llevar a lo mejor dentro de que podría darnos a mí, a mi familia, a mis hijos. Porque todos qué sé conocemos yo. a alguien. Todos conocemos a alguien. Exactamente. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando como para que esto estuviera disponible, digamos, como para tratamiento? Ahora, hay que ser claro que recién vamos en esta etapa. Sí, Ya, sí. pero en promedio, ¿cuánto demora en podría promedio? pasar cualquier cosa en el intertanto que haga fracasar esta Que idea, hay que ir para atrás, digamos. que haya que volver atrás. Hay que ser honestos. Sí, sí. No, es, Ya. no es que el hecho de que estemos acá sea seguro que vayamos a terminar bien. Pero esto hablamos de años. En esta etapa debemos llevar ya unos 8 años. Ah. Unos 8 8 años. años ya llevamos. Y estas otras 2 etapas, un estudio de fase 3 demora por lo menos 3-4 años en realizarse, publicarse los resultados, etcétera. Y fase 2 estamos hablando de por lo menos 6 a 8 años a que podamos tener resultados Ahora, lo categóricos. interesante aquí, Doc, es que no estamos atacando derechamente la célula cancerígena desde el punto de vista de destruirla, porque yo entiendo que había muchos estudios Exacto. para matarla, para que no crezca. Estamos atacando justamente la característica mala que tiene, que es que se reproducen Claro. ad eternum, no sé. Exacto, y es como, es un salto adelante, es como que todo lo que hacíamos hasta ahora de alguna manera tenía muchos efectos secundarios, cortar, irradiar, dar químico, y ahora es como tener una bala mágica Claro. que no afecta al tejido normal, Claro. sino específicamente al tejido canceroso y en su material genético, y lo inactiva. Tengo Ya, una pero ahí pregunta. está la fase 2, que en el fondo saber qué consecuencias puede tener eso, porque puede ser muy maravilloso para atacar precisamente el cáncer, pero qué repercusión puede tener en el resto del organismo. Exacto. ¿Qué tan vimos seguro acá? es? Pero, por si pero- acaso. pero- pero la buena noticia es la fase 1, sin duda. Sin duda. Sí. O sea, sin duda. Esa es la más importante. O sea, la que es fase 1 efectivo. ya se probó en un ser humano, probó que reduce las células cancerígenas
o sea, retrocede Es ese efectivo. cáncer, Tumor. pero además no hay efectos secundarios, digamos, o hay, pero que no son, digamos... Graves. Se vio cuando se infunde endovenoso la carga del medicamento, un poco de náusea, podía haber cefalea, en algunos casos Ya. un poco de reacción alérgica. Eso es lo que se vio. Ya. No O sea, reacciones tan Una reacción severas. pasajera. Yo le pregunto, después voy a ir al tema de cuánto podría costar este tratamiento, digamos, y que ojalá que esté en el auge. Para todos los cánceres. No, pero de verdad, hablando súper en serio, uno de los grandes temores que tiene, por ejemplo, una mujer que tuvo un cáncer de mama, que se lo extirparon, que se controla, es que le vuelva a aparecer. O que le provoque lo que se llama metástasis, es decir, que el cáncer se empieza a ir hacia otros órganos, que es cuando ya la verdad es que el pronóstico realmente es pésimo. Se empieza a ramificar. Este medicamento podría, si es intravenoso, como lo escuché recién, atacar efectivamente la posibilidad de una metástasis. Es que esa es la clave. Lo que ocurre es que no necesitamos una masa tumoral grande que identifiquemos con imágenes e ir a resecarla, cortarla, irradiarla o algo. Y no es como una quimioterapia que llega a diferentes todo. tejidos, no solo al tejido canceroso. Esto va dirigidamente a donde está esta proteína MYC a inactivar su unión. O sea, va directo al ¿Y eso Va cómo se directo. dirige? ¿Es con un pinchazo? Claro, se coloca en la vena, ¿no es Ya. cierto? Inunda el cuerpo Ya. y donde están estas células teniendo, allá. porque están en activa replicación, Sí. están trabajando. Entonces consume, como un auto consume benzina, consume de esta proteína Ya. y le entra a través de la membrana O sea, de la para célula, hacerle- le entra este Para explicarla medicamento. súper fácil. Por ejemplo, si a mí me diagnostican un cáncer, digamos, de próstata. Y Tiene que decir después de eso, ni Dios lo quiera. Ni Dios lo quiera. Y el tratamiento efectivamente busca atacar. A mí me inyectan esto para atacar ese cáncer, pero resulta que no sabíamos. Porque no salió en el examen o porque, no sé, también tenía un tumorcito qué sé yo, en otra parte. Un tumorcito en otra parte. Por consecuencia, ¿ese Vamos las medicamento dos. debiera atacar ambos? Exactamente, podría ser que uno tenga el comienzo de una metástasis en otra parte que no hemos logrado identificar, Ya. pero a todo lugar donde llegue la circulación del cuerpo, es decir, todo el cuerpo, Claro. ¿Ya? llega el El medicamento. medicamento. Y es como en el fondo, el cáncer necesita abrir la llave de la puerta de la replicación celular. Y lo que hace esto es cambiarle las llaves. Cambiarle la chapa Y para le- que no le haga la Claro. llave. Entonces va con su llave y no logra abrir. ¿Ya? Ya hay una Entonces, llave ahí, po. Claro. En el fondo eso pues, es, tú vas a la llave y ya está ocupada la llave. Hay otra llave. hay otra Ah, llave, una claro. llave falsa que se metió, entonces no puede abrir. Ese es esta trampa genial, Genial. de hacia dónde está avanzando Extraordinario. la medicina del cáncer moderna, hacia este tipo de terapia. Esta y otras más. Hay Ah, ya. mucho desarrollo en terapia muy específica, no estas cosas generales, sino ir a los La ARN mecanismos. mensajero entiendo que se está haciendo También, algunas terapias. con vacunas de... Muy bien, estás bien La- enterado. la Con vacuna. vacuna, utilizando la técnica del RNA mensajero contra el cáncer. Esa es una de las áreas ¿Vacuna de... contra el cáncer? Vacuna contra No, y ahí el estamos cáncer. Una cosa es el hablando de tratamiento y la otra palabras cosa es la mayores, vacuna, que eso Que esa fue la previene. gran novedad de las vacunas COVID. Claro. Esa Claro, tecnología. exacto, Sí. desarrollar vacunas en tiempo real, muy rápido, con una técnica de RNA mensajero, donde hay una gran científica, mujer, que fue la que dio las claves para el desarrollo Sí, de esto. Vean la importancia que tiene que las mujeres se han incorporado a la ciencia. Entiendo que esta también la lidera una mujer, profe. Claro, en España. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la mitad de los cerebros de la humanidad, si no más, Sí, pues. se están incorporando y demostrando que somos más grandes como seres humanos cuando le damos su espacio a las mujeres. Absolutamente. También en Trabajamos todos ciencia. juntos. Sí, absolutamente. Claro. Oiga, doctora, hay otra pregunta que nos podemos hacer también usted en su casa cuando decimos, primero, ¿cuánto tiempo falta para terminar con la fase 3? ¿Esto se puede empezar a comercializar antes de terminar No. toda la fase?
No. ¿Imposible? Imposible. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hay niños que están en nuestro país que han accedido, o sea, la intención de acceder a un medicamento que vale 1.600 millones de pesos por llevarlo a plata chilena, no hay bolsillo que resista una plata así. Pero es porque son medicamentos que todavía están en experimentación y han tenido buenos resultados, que las familias optan por estos tratamientos sin haber terminado todas las fases. A riesgo de ellos mismos. Pero podría ser que lleguemos a ese Ahora, intertanto. una de las cosas que puede ocurrir es que en la fase 2 ¿Ya? se recluten pacientes en Chile e investigadores chilenos participen en conjunto con los investigadores del centro Valdebrón en Cataluña y colaboren como multicéntricos. ¿Por qué? A la ciencia le interesa también que haya gente de diferentes países. Bueno, Distintas las razas. vacunas se probaron acá. Claro, Sí. claro. Y eso demuestra que la vacuna va a servir en todas partes o el medicamento en todas partes. No solo sirve en ese tipo de pacientes. Y eso muchas veces incluso es gratuito. Reciben el medicamento sin costo alguno, pero un beneficio general. con menos evidencia. A propósito de gratuito. Sí. Sería maravilloso si fuera gratuito también. Esto, para que también se entienda, este medicamento, así como se está desarrollando, yo sé que usted no tiene una bola de cristal y no puede prever qué pase en fase 3, digamos, y cómo se vaya a distribuir o desarrollar, pero debiera ser un tratamiento que se dé internado en un hospital, o no internado, pero de manera ambulatoria, como se hace en las quimios muchas veces, así, o que una vez dado el diagnóstico, el médico te prescriba, no sé, 3 inyecciones o pastillas. ¿Esto debiera ser más bien algo parecido a lo que es la quimio? Es parecido a como es la quimio. Debiera ser costoso también, ¿no? Debería ser costoso, pero en términos de tolerancia hay que estar seguro, pareciera ser mejor tolerado, y en términos de efecto tiene esta particularidad que puede reducir incluso los tumores. ¿Cuál va a ser el beneficio neto? Necesitamos un volumen mayor de pacientes. Mientras más pacientes, mejor vamos a saber sobre la efectividad. Y con números precisos. No es una noticia para el día de hoy, pero es una ventana hacia el futuro que se está empezando a abrir y es muy bueno entender cómo se está trabajando. Maravilloso, y una excelente noticia. Tenemos una pregunta o un comentario a través de WhatsApp. Mire, dice, Doc, si contra el COVID se apuraron e hicieron una vacuna tan rápido, ¿por qué no se hace lo mismo contra el cáncer y otras enfermedades? Razonable. Sobre todo porque si nosotros hablamos del por la cáncer, cantidad de gente que muere. a nivel mundial es una especie de pandemia. Bueno, eso requiere una serie de pasos porque en el caso del COVID era una emergencia mundial y se dieron aprobaciones de emergencia Por el contagio. Con el contacto. ¿Le traigo agüita, doctor? Agüita, A ver, por ¿dónde? favor. Yo No- le no traigo solo- agüita, no solo- sí, por favor, que lo necesitamos. Para Tranquilo. complementar al doc, no Pero solo, si ustedes están corriendo los chiquillos no y solo no el tema de la tienen pandemia fue un tema de emergencia porque las personas efectivamente estaban muriendo, sino debido a que la única respuesta que teníamos en un minuto eran las cuarentenas, los países, los desarrollados empezaron a caer económicamente y los más pobres se hicieron muchísimo más pobres. Entonces era una catástrofe gigantesca. Lamentablemente en el tema del cáncer, comillas, sí, efectivamente Ya, la gente chica. muere, u otras enfermedades, pero no te generan estas distorsiones económicas que hacen que tu economía, que básicamente el estado de salud del país, se caiga a pedazos. Claro, Por eso nos apuramos tanto también. Entonces, pero de todas maneras igual existe la duda, si te podía apurar un poquito más, ¿por qué no? Es un tema de plata, muchas veces estos centros de investigación, entiendo que este es un centro oncológico, el que hablábamos al principio, de gran prestigio, pero deben haber otras universidades en el mundo también estudiando esto, pero quizás que cuentan con menos recursos, entonces también hay un tema de disponibilidad de plata. Claro, y disculpen, es que soy alérgico a los plátanos A mí orientales. me pasó lo mismo. Eso le pasó Saquen al esta castigo. cuestión de acá, Ese es el po. castigo. Hicimos la Pero- demostración y eso tiene un problema. Esta es la demostración, digamos. Sáquenlo, por favor. Eso es la demostración de que es verdad. ¿Por qué estoy tosiendo? ¿Ves Claro. tu plátano oriental? ¿Qué es lo que ocurre? Se hacen todas estas fases para asegurar que es inocuo, que es seguro, que la dosis que se requiere es la precisa, que no genera reacciones adversas y para garantizar plenamente la seguridad de los pacientes.
Ahora, sin embargo, en el caso de la pandemia que tenía paralizado al mundo y afectando miles de personas y muriendo miles de personas, Sí. se dieron autorizaciones más rápidas. Y no es que no se hayan hecho estos estudios, ojo, ¿cuál es la diferencia? Que hicieron esto, estudio fase 1, estudio fase 2, estudio fase 3, los pusieron no uno después de otro. ¿Me entienden? El truco No esperaban que terminara. no esperaba que terminaba. pero de forma paralela. No es que te tome 3 años, Claro. 3 años, 3 años, 9 años para tener resultados, sino que los hicieron Y si correr este en andaba paralelo. bien, sí, seguíamos. Claro. Si aquí Seguían. había un problema, quizás había que parar acá. Hicieron estudios fase 2 y 3 Juntos. juntos. Entonces, ¿Sabe, doctor? y se autorizó de emergencia. Entonces, Ya es una eso buena fue estrategia. hecho. Ahora, también hay voces, reconozcamos, que dicen, no, esto está mal, estas vacunas son experimentales, etcétera, porque se dieron todo este tipo de revisiones. Entonces, las autoridades de salud son muy cuidadosas Claro. en hacer concesiones de esto para que después nadie pueda cuestionar de Sí, pero que hay algo. es muy atingente la pregunta de nuestro querido televidente porque efectivamente hoy día hay gente que tiene un cáncer avanzado. Y pongámonos O que imagínate estamos en el caso de- fase 2 y estamos iniciando la fase 3 y el fase 2 tuvo buenos resultados. Uno piensa en esa persona que a lo mejor con ese fármaco va a vivir y es un familiar, es un amigo, qué sé yo, o uno mismo, y de repente está, pero no está probado. Entonces, como que a mí me genera cierta impotencia, que es un ¿para sentimiento qué muy esperar? humano, digamos, y desde la ignorancia y desde todo tipo de criterio científico, digamos. Sí. Pero también uno diría, bueno, hay gente que está chuta. Es la carta que se puede jugar porque no tiene buen pronóstico, digamos. ¿Te pensaría que uno podría hacer esa sesión con ciertos pacientes que están, digamos, con una mochila muy pesada para salir adelante? Es un tema debatible desde el punto de vista de la ética médica, es un tema debatible, pero hasta el momento la posición oficial ha sido exigir las máximas garantías. ¿Sabes cuál es lo paradójico, Repe? Que si hubiéramos exigido esto, Con la pandemia. no, antes de la pandemia, muchos años antes, hace 50 años atrás, hubiéramos exigido esto, muchos de los medicamentos que hoy en día disponemos para tratar las enfermedades no existirían. Perderíamos gran parte del arsenal de medicamentos que tenemos que se desarrollaron antes Sin fases. sin fase toda de esta seguridad fase. ni nada. No hubieran pasado esta fase porque tienen algunos efectos adversos, en fin, y no le hubieran dado No lo luz hubiesen- verde. No se ¿Tiene hubiesen algún aprobado. ejemplo? Bueno, hay muchos, si uno ve algunos antibióticos contra la tuberculosis, ¿Ya? tienen algunos efectos adversos bastante potentes. ¿Cómo cuáles? Bueno, pueden provocar falla renal, por ejemplo. Ah, Claro. Pero Y- pasó en esa Pero época. se usaron y hoy en día son muy útiles para tratar Oiga, algunos Doc. gérmenes resistentes. Mire, Ponte tú, y mira lo con que es eso- la evolución. Mire. Pensando en lo que decía el Repe, que importante es que la ciencia avance en los países, porque por ejemplo en Estados Unidos sí aceptan muchos más ensayos clínicos porque tienen más investigaciones andando. Entonces Claro. hay personas que pueden quizás acceder pensando en el ensayo y, Por y- ejemplo. y llega, pero porque tienen Sí. muchas más universidades, investigaciones, es centros, que la inversión en investigación y es acá fundamental. con Sí. menos. ¿Cuál es la sensación de la gente con A esta ver. extraordinaria, precoz pero extraordinaria noticia? Sí, al menos vamos avanzando. tenemos? ¿Qué En esto tenemos? sí vamos avanzando. WhatsApp, a ver, Pri. Ya dice, hola, soy un caso de cáncer a la mama izquierda con mastectomía total que en el 2015 lo superé, pero ahora este año volvió el cáncer en la mama derecha. Ya que están hablando este caso con el fármaco Omomic, ¿podrían inscribirme para que ensayen conmigo? Mira,
un poco lo que decía Justamente lo que estamos hablando. Era como que sí, Muchas gracias por su testimonio. Y Le por mandamos supuesto un te beso. mandamos un abrazo porque sabemos que todo lo que estás atravesando debe ser tan difícil, tan complejo, complicado. angustiante, pero esto abre una luz de esperanza. Por eso te orientamos con el doctor. Ya, doctor, Sí. háblele a ella. Bueno, no lo sabemos todavía, pero ahí es lo importante, que la oncología en Chile está muy bien desarrollada. Y hay muchos especialistas que hacen también investigación en Chile. Hay Pero esos buen- mismos especialistas podrían a ella postularla como paciente. Exactamente, ¿Para exactamente. El que haya pasado la fase 1, y esto fue presentado en un congreso científico, en la Sociedad Norteamericana de Oncología, entonces se está viendo al Claro. más alto nivel, y que haya sido aprobado ahí, viene el siguiente paso, que es la publicación en una revista científica, y después viene el estudio de fase 2. Y en ese estudio de fase 2 es muy probable que científicos chilenos participen. Recordemos que en la vacuna contra el COVID hay destacados científicos chilenos que han participado, y es Sí. motivo de orgullo para todos nosotros, porque eso nos pone un paso adelante. Y si yo tengo un cáncer, me acerca un poco más a la posibilidad de recibir antes el futuro y no Claro. esperar hasta que haya terminado toda la Sí, investigación. porque si hay una persona que está con un cáncer quizás recién diagnosticado, otro un poco más avanzado, probablemente para estas pruebas necesitan personas que estén en ciertas etapas, o da lo mismo. Habitualmente se pide que estén en ciertas etapas porque tienen que ser grupos más o menos comparables Ya. para ver los resultados. ¿Y qué es lo curioso? Que se le da tratamiento a una parte y a otra parte no se le da tratamiento. El placebo. Se le da una infusión que no es el medicamento. Ya. Parece extraño, pero de esa manera ni el médico que lo está haciendo sabe si le tocó el medicamento o el placebo. Ya. Sin saberlo, después se abre el secreto y se ve si el resultado, lo único que cambia es eso, y si eso realmente produjo un cambio. Porque pudo haber mejorado por otras razones y no por el tratamiento. Por eso es importante tener el Efectivamente, placebo. y hay pacientes con enfermedad un poco más avanzada o que tienen falla de hígado, falla de Claro. riñón, o tienen esto. Entonces, ¿cómo asegurarnos que es solo el medicamento el que produjo el cambio? Entonces, se hace de esa manera. Parece extraño, pero ese fue un científico escocés el que descubrió ese sistema, que es el sistema aleatorizado con placebo, y es la forma que ha avanzado la ciencia en las últimas décadas. Ya, tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Dale tú. Doctor, si hay avance contra el cáncer, ¿cuándo habrá cura contra el Alzheimer? Mi papá tiene y cada día le aumenta más. Soy Rosa Sí. de Renca. Qué difícil ha sido eso, y sobre todo porque probablemente Rosa o algún miembro de su familia, suele ocurrir con todos los pacientes de Alzheimer, que tienen algún integrante de la familia que renuncia a su vida y se transforman en cuidadores. Y probablemente también ahí hay que poner el foco de atención en los cuidadores de pacientes de Alzheimer, es una enfermedad que es muy dramática. Y que afecta a la familia Sí. en su conjunto. Sí. Ahí, Rosita, se está trabajando en investigación. Han habido algunos avances, ojo. Pero han para habido- detenerlo. para Científicos detener- chilenos. Sí, sí, hay científicos chilenos trabajando en eso. Hay investigación muy interesante en diferentes países de Europa, Oceanía también. Una sobrina mía está trabajando en ¿sí? esto, sí, fuera del país. Y hay avances. Pero ojo, que creo que todavía falta un poco. Ya, Estamos y- en las vísperas todavía de los grandes O descubrimientos. sea, se trabaja en todos los frentes, me imagino, en área de investigación de salud. Sí, sí, Eh, pero estas áreas, lo que es Alzheimer, lo que es cáncer, está concentrando una gran cantidad de investigación. Y lo otro es que ha cambiado, es como cambio de paradigma. Como cuando todos creíamos que la Tierra era plana y de un momento alguien dijo es redonda. Eso es lo que está pasando La con el solución iba cáncer. por este otro lado. Estamos cambiando de paradigma. Nosotros, mira, A ver. Bueno, un poco lo que ha pasado con el VIH también. no sé qué me pasa. Que no- Ahí. Avance de la página. Ahí, Eso. mira, es Ya. que uno tiende a creer que si este es el tiempo
Y acá está la prehistoria, y acá nosotros estábamos arriba de un árbol comiendo plátanos, qué sé yo. Hasta ahora la ciencia evoluciona así. Eso es lo que creemos, Sí. ¿no es cierto? No, mentira. Curiosamente la ciencia evoluciona así. Ay, es muy distinto. Y si usted me permite, doctor, De saltos. voy a hacer más Sí. patudo. Quizá, si estos son el siglo XIX, aquí podríamos decir que así, como dice usted, así, 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 y acá está el siglo XX, así. me Así es, equivoco? Claro. así es. Con la penicilina y todo eso. Exactamente, tienes toda la razón. Comienzo del Y siglo te XX, agradezco, te agradezco la corrección. Nunca antes la humanidad había tenido tanta gente desarrollando nuevas ideas, nuevos pensamientos. Claro. Antes eran tenían los genios, uno que otro. uno que otro, Sí. que fueron brillantes. Brillante. Perdonen la expresión, con las patas y el buche descubrieron Sí, las cosas. sí. Koch, ¿ah? Sí. Pasteur, que lo recordábamos en estos días, ¿no es cierto? Y descubrieron las bases de los tratamientos, pero ahora ya tenemos solucionados las cosas básicas, la alimentación, la higiene. Entonces hay mucha gente haciendo ciencia, pero vamos por un camino y todos seguimos ahí como corderitos hasta Claro. que de repente nos damos cuenta hay otra forma mejor de hacerlo y se producen estos cambios. Y lo que ocurre con Homomic es estos cambios de paradigma. El Claro. conocimiento avanza, pero no avanza en línea recta, sino Con por saltos. saltos. Salto. Oiga, doctor, siempre se ha hablado de los superalimentos y hay muchos artículos que hablan de el ají, que ciertos tipos de ají podría ser beneficioso para combatir el cáncer. ¿Qué sabe usted de eso? Bueno, es posible, sabemos que los antioxidantes son tremendamente importantes en las dietas. Y antioxidantes, por ejemplo, ¿cómo? Por ejemplo, en muchas verduras verdes como la acelga, Ya. ¿no es cierto?, espinaca, etcétera, tenemos rico en antioxidantes Ya. que pueden ayudar a reducir los cánceres. Si ustedes piensan, nuestra alimentación natural era muy variada. Comíamos diferentes tipos de verduras, frutas, ¿no es cierto? Sí. Era así. La tendencia actual es a monocultivo, mucho comer, por ejemplo, grano Carne con refinado. ensalada, carne con arroz, carne con Claro. papa. Y variamos poco. Comíamos mucha menos carne. Sí, por eso. Comíamos menos carne, más verdura, etcétera. Y por otro lado, le agregamos preservantes, químicos, Claro, bueno. cosas, y Imagínese eso con el pollo. favorece, obviamente, mutaciones celulares y cáncer. Entonces, volver a estos fitoprotectores. En las plantas hay elementos que nos protegen de estas sustancias nocivas, pueden ser importantes. El problema es que en llegar a demostrarlo pasa un tiempo. Claro. Doctor, ¿le puedo hacer otra rayita Al modelo. Permiso, ¿cómo se ponen los colores? Ese- Apretar Aquí, firme. aquí. Hay que apretar ¿Eso le firme. gustó? Los La colores. chiquitita me enseña, o sea, y ahí eliges. El verde lo voy a decir. Ya. ¿Por qué? Porque si bien hemos visto que el desarrollo tecnológico así, y en el final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, sobre todo la ciencia más que tecnológico, se pega ese salto, y tecnológico. Se pega ese salto con, no sé, pues aquí está Albert Einstein, Pierre Marie Curie, Sí, claro, qué sé claro. yo, cuántos Ese científicos. maravilloso momento Ese de maravilloso ebullición. momento entre siglo XIX y siglo XX, Claro. que Los iluminados. explotó la ciencia y se descubrieron los elementos, se agrandó la tabla periódica, maravilloso. El cuento es que mi pregunta va si la Oye, prevalencia, Repe, no es solo una cara bonita. No, inteligente, si la cabrón. prevalencia de cáncer también ha tenido así. Voy a poner acá el siglo XIX por la revolución industrial, ¿ah? Pero porque Ahí. no se descubría antes el Y cáncer, no ahí se diagnosticaba. podemos hablar que la prevalencia de cáncer y enfermedades degenerativas también ha sufrido una curva de ese estilo. Inteligente observación. Mira, inteligente. Buena pregunta. Muy bien. Toda la razón, toda la razón. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Si piensa, por ejemplo, Francesco, ¿a qué edad se casó tu abuelita? Uf. No, ¿A qué edad? sobre los 20 ella, las dos, pero 21 habrá sido. 21. Sí.
pero probablemente era menos en Chile. Claro. Es que la abuelita se casó en Italia. Y se casó a los 21. Se casó a acá. los 21 para no quedarse solterona, digamos. Se casó acá, se casó acá. Ya a los 25 ya le- era se le pasó el solterona. tren. Ah, Sí. Entonces, que no es la misma situación tuya hoy en día, ¿no? Uno, ¿Un solterón? Dice. no, que uno en casarse uno piensa demora un poquito más. un poquito más. Se inventar, se No, inventar. no me case todavía, Ya. doctor. Pero eso Entonces, por decisión. O Sí. sea, por Por decisión. opción, por una Pero opción. ¿por qué ocurre ¿Qué? eso? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué la gente se está casando? Porque vivimos mucho más también. Ese es el punto, muy bien. Sí, pues, antes, Entonces, 45, 50 años. esta observación muy inteligente que tú haces es que la gente hoy en día vive más años. Antes se moría de apendicitis, de enfermedad de la vesícula, O sea, de la- neumonía, lo que se neumonía. morían nuestros abuelos. La esperanza Sí, pues. de vida cuando este país recién salió a la República tiene que haber estado en torno a los 30, 33 años. Claro. Promedio, No, y esperanza la de vida mortalidad promedio. infantil, además, era Era mucha más. tremenda, Mucha más. tremenda. Sí. Entonces, hoy en día somos mucho más longevos. Sobrevivimos al apendicitis, sobrevivimos al infarto, sobrevivimos a las Sí. neumonias. Y aparte somos muchos Las más. viruelas y toda esa Somos enfermedad. muchos Las más. viruelas y toda esa Somos más. enfermedad. Hay más población viva sobre la Tierra. Y vivimos más años. Y estamos inmunizados también para tantas enfermedades. Por que eso, son al letales. vivir más años, tenemos mayores posibilidades de desarrollar, por ejemplo, cáncer. Cáncer. Exacto. Ah, O pero no es Alzheimer. producto de la alimentación y todo. También puede podría ser. ser. Podría ser. Podría El ser. tabaquismo, el La alcoholismo. contaminación. Sí. Podría El ser. sol. Sí, Claro. Y también tenemos más tiempo para desarrollar demencia y Alzheimer. Claro. Y por eso tanta investigación en demencia, Alzheimer. Si ustedes ven 60, 70, los grandes genios de la medicina preocupados, las mujeres embarazadas, los partos, los niños, la pediatría, el desarrollo de la pediatría, los grandes médicos chilenos de la pediatría. Sí. Y ahora, en esta época, gran parte del pensamiento trabajando en... Hubo un tiempo corazón, enfermedades cerebrovasculares, y sutilmente nos vamos moviendo hacia cáncer, Alzheimer, ¿ven? Enfermedades más degenerativas. Más Y degenerativas. hay otra enfermedad, doctor, que podemos conversar también si eso obedece a ese gráfico que desarrollamos, que es el Parkinson. Pero Sí. no me digan nada. Sí. Vamos a ir a un... Pausa, porque ya hablamos. Sí, pues. Sí, ya. Veámosla. Revisemos la pregunta de nuevo. Mire. Dice, hola, buenos días, soy Oriana de Puerto Varas. Mi marido está comenzando Parkinson. A futuro, ¿habrá algún tratamiento para él? ¿Qué se ve en el horizonte? Bueno, Oriana, gracias por tu pregunta. Esa es un área también de desarrollo, de que una enfermedad que afecta el sistema nervioso y los movimientos, y hay movimientos más lentos, rígidos, con temblor, que la persona también va pensando más lento y va progresando en el tiempo con un cambio absoluto en las condiciones de vida. En esas condiciones hay una serie de vías de investigación. Hay un descenso de un transmisor dentro del cerebro, hay proteínas que están involucradas, que se están estudiando y se está viendo cómo poder interferir en esto para evitar la progresión de la enfermedad, bastante desarrollo, o para revertirla. Pero desgraciadamente requerimos años todavía, Oriana, así que no tengo una buena noticia así para el día de Eso hoy. tiene que ver también, bueno, ahí no sabemos qué edad tiene el marido de Oriana, pero también veíamos el otro día el caso de Michael J. Fox, pero usted decía que eso eran casos extraños de que tan joven. Tan ¿También joven. tiene que ver con el Exacto. aumento de la esperanza de vida que se desarrollen más casos de Parkinson? Claro, Antes. efectivamente, los hombres tienen más riesgo que las mujeres y con los años va aumentando el riesgo de que aparezca la enfermedad Ya, de ¿y por Parkinson. qué? Bueno, son enfermedades que implican degeneración en el funcionamiento de algunas partes del cerebro con células que empiezan a dejar de producir dopamina. ¿Ya? Y se empiezan a acumular unos cuerpos dentro del cerebro que podemos reconocer si hacemos estudios de él. Ahora, esto todavía es una enfermedad que estamos entendiendo,
y sobre todo nos falta para curar, pero claramente hay una relación con la edad ¿Y con los hombres? ¿Por qué con los hombres? y tiene más predominio en hombre, igual que ocurre con el infarto y con otras ¿Será? patologías. Aquí Sí, le voy a ¿por hacer qué una será? pregunta polémica, A ver. polémica. ¿Puedo ocupar de nuevo la pizarra? Por... ¿La quiere ocupar? ¿Cómo se la quiere que la corramos? ¿O no? Hay que apretar ahí. En la flecha. Todavía la estamos. Ah, Bien. ya. Buena, buena, buena. Ya, aquí vamos a poner hombres, mujeres. ¿Ya? ¿Ya? Cuidado. ¿Por qué no ocupa otro color? No se ve nada. Cuidado. No se ve. ¿Dónde va? ¿No? Otro ¿Ustedes color. ven? ¿Ustedes ven? Cambiamos de color. No No, se se ve ve ni una nada. cuestión. Nada. Con negro, con negro. Ya. Ahí sí. Ahora más sí, que lo- gracias. Perdona, voy a borrar aquí. Después me Sácale lavo las goma. manos. Hombres, mujeres. Si me estoy devorando, me avisan. Ya. No, pero el hombre y la mujer tienen dos elementos muy distintivos al día de hoy en las sociedades modernas. Yo no sé si esto pasaba antes, pero se lo pregunto. Primero, viven más, Ok, sí. ¿cierto? Sí. En Chile tenemos una esperanza de vida, ¿cuánto promedio será? Póngale 5 años usted más las mujeres, 81 mujeres. Sí, 82. Sí, no estoy Creo que seguro. la diferencia pero no son 2 Y años. el hombre 79. Sí. ¿Por qué ocurre eso primeramente? Y no solamente viven más, son más Sí. que los hombres. Más del 50% de la población. Hay estas preguntas que uno podría sacar de aquí. ¿Por qué nacen más será mujeres eso? que hombres? Yo tengo la respuesta. ¿Quieres saberla? Ya, pues. ¿Por qué nacen más mujeres que hombres y por qué vivimos más? Porque la naturaleza es sabia. ¿O no? No empecemos, Quien esté de no acuerdo, quien no esté de acuerdo conmigo, mándeme una respuesta mejor que esa. Toma cachito y goma. Chuta, man. ¿O no, doctor? ¿Va a decir algo? Podría haber una razón biológica. Ya. Ah, no, Esa es la sabiduría, esa es la sabiduría. Podría haber una razón biológica. Le A ver. explico que- Podría ser, no, ¿Cuál será? no es 100%. Pero es que más encima somos más fuertes, somos las que tenemos hijos. Ah, O es sea, verdad. sí, po. Pero algunos dicen que es por lo mismo. El umbral del dolor Que- es más alto. Pero es por eso mismo. Porque somos más fuertes. Porque son madres. Porque entiendo yo, biológicamente, al ser madre necesitas más características. Mire, del voy a tipo. poner un ejemplo, antes que me lo explique, doctor, Ya. voy a poner un ejemplo trágico, pero un buen ejemplo. Un accidente de tránsito. ¿Ya? En un vehículo, un hombre y una mujer, el mismo impacto. ¿Quién lo resiste mejor? Pero el mismo impacto. Las mismas características, el mismo impacto. ¿Quién resiste mejor? ¿Un Una- hombre o una mujer? Es una Las mismas pregunta de características. ficción, porque claro, ¿La mujer? ¿Por qué? Yo siempre he tenido esa idea. Porque si yo tengo somos una más respuesta, pero no fuertes- la puedo dar. Se hizo porque no- fase 1, fase 2, fase 3 y llegamos a ese resultado. A la intuición femenina volvimos. ¿Qué respuesta No, tienes? no puedo dar que doy esta respuesta que es un chiste, qué sé yo. Cuidado. No la puedo dar porque No, te van a tirar, me van a funar te van a tirar mañana. cajones de tomate. Hoy día, perdón. Ya, Bueno. ¿qué dice el doctor? Le explico una... Ah, pero desde el origen. Claro, obvio. cuando tienen el óvulo femenino, ¿no es cierto? Y los espermios masculinos, ¿Ya? hay espermios que llevan el cromosoma X, que se juntan con el X y hacen mujer. Y otros que tienen el Y y se juntan con el X y hacen un varón. Sí. ¿Cuáles espermios son más rápidos, más apurones? Los espermios que llevan el cromosoma Y. Ah, mire. Ah, son más rápidos. ¿Y cuáles espermios son más resistentes? Ah. La Que X. duran más, las X. Entonces, durante el periodo de fecundidad, ¿Ya? Cuando recorren ahí el hay camino. un periodo de la fecundidad, serpiente. pero si el óvulo está acá y tienen que esperar los espermios masculinos Mueren más rápido. no van a estar activos, pero sí los femeninos que resisten más. Eso explicaría esta ventana de tiempo que favorece en algo porque- al sexo Y la femenino. favorecen algo porque en general, o sea, yo no sé exactamente la estadística de todos los países, pero uno ve que en general nacen más mujeres que hombres.
Sí. Efectivamente, y tenemos que hay una mayor sobrevida. Ahora, esto también, en la medida que la mujer avanza en su edad, también la empiezan a afectar enfermedades que antes no la afectan por estar protegida por los estrógenos, como ocurre con la enfermedad coronaria. Claro. Entonces, esto Ya. cambia en las edades más avanzadas. Y el hombre más bueno va al pucho, más bueno va al tranca. Eso es más mal portado y por ende también eso pasa a la factura, doctor. Oye, tenemos más buenas noticias. Pero ojo, las ¿Qué? mujeres con el cigarrillo han ido disminuyendo los hombres y aumentando las mujeres. Ajá. Estadística pura. Fase 1, fase 2.